esta disputa. Estamos en comunicación que nos va justamente a ayudar un poquito a esto. Es con Surya Palacios, que es abogada, socióloga y periodista. Así que, Surya, ¿qué tal? Acá la saluda Darío Mizrahi. ¿Qué tal, Darío? Encantada. Buen día para todos. Buen día, buen día. Primera pregunta, ¿por qué la Corte o cuáles son los fundamentos de la Corte para anular parte del Plan B, que es lo que un poco desata este enojo del presidente? En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrada por 11 ministros, 9 de estos votaron a favor de un proyecto de sentencia en el cual no se entró al fondo del asunto, porque simplemente el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, encontró al inicio del análisis de una acción de inconstitucionalidad que había severas violaciones al procedimiento legislativo que está contemplado en los artículos 71 y 72 de la Constitución mexicana. Eso ocurre en todos los asuntos, no solo en las Cortes Supremas o constitucionales. Primero se analiza las cuestiones de procedencia, enseguida se entra a ver si se cumplieron los efectos procedimentales, los pasos a seguir en la creación y aprobación de una norma, y hasta, en último lugar, si se pasan las dos primeras etapas, se entra al fondo. En este caso, ni siquiera hubo necesidad de que se entrara al fondo del asunto, que también tiene, digamos, contradicciones con la Carta Magna, sino que al ser aprobadas dos normas, una de comunicación social que rige en todo el país y la otra sobre las responsabilidades administrativas de los funcionarios de todos los niveles en México, pues cuando se aprobaron en diciembre pasado, en 2022, el Poder Legislativo y en específico la Cámara de Diputados no siguió los procedimientos que se reglamentan en la Constitución y además se encuentran en otras normas de carácter reglamentario que rigen al mismo Poder Legislativo y a la Cámara Baja. Al encontrarse estas violaciones y transgresiones tanto constitucionales como reglamentarias, pues se está transgrediendo el orden jurídico mexicano, y por 9 votos en contra de 2, estas dos normas quedaron expulsadas de nuestro sistema. Hay que destacar que en este caso era muy importante que la Suprema Corte Mexicana diera este tipo de respuesta, porque una de las normas en específico, la Ley General de Comunicación Social, establecía que los funcionarios, los servidores públicos, estando en sus puestos, podían hacer promoción de sí mismos y de sus gobiernos, lo cual también está prohibido en la Constitución, interviniendo de manera indebida, utilizando el puesto y los recursos públicos en los procesos electorales. Ahora, para la interpretación, según la interpretación del presidente López Obrador, esto no es la Corte Suprema diciendo, bueno, esta ley no se ajusta a lo que establece la Constitución y por eso me decido de esta manera, sino que la interpretación de López Obrador en su discurso es: acá la Corte Suprema está alineada a los poderes conservadores, está en contra del cambio, está tomando una decisión política, no jurídica. ¿Hay algún tipo de fundamento en los fallos de la Corte para avalar justamente esa interpretación que hace López Obrador? No, ninguna. Ninguna. El presidente de México, lamentablemente, pues tiene serias falencias en términos jurídicos. Bueno, tampoco está obligado, no es abogado, pero de cualquier forma, pues se puede allegar de asesores y expertos que pudieran orientarlo con respecto a lo que dice la Carta Magna mexicana. No hay fundamento jurídico para decir que en este caso la Suprema Corte está actuando en términos políticos. Al contrario, los ministros que declararon inconstitucional esta primera parte de lo que en México se conoce como el Plan B electoral de López Obrador,
pues están fundamentando con la misma Constitución y los reglamentos que se establecen para los procedimientos legislativos, sobre todo en la Cámara de Diputados, su sentencia. En este caso no tiene, digamos, razón el presidente. Él, obviamente, pues en su discurso trata de expresar la idea de que las instituciones en México solo funcionan si están de acuerdo con él. Y bueno, una Corte Suprema no está para eso. Justo ya lo comentabas al principio, Darío, pues las Cortes Supremas, las Cortes Constitucionales en la mayoría de los países democráticos son un poder contramayoritario. ¿Qué significa eso? Bueno, pues están ahí para, de acuerdo con sus constituciones o leyes fundamentales, están ahí para defenderlas a estas y también para defender a las minorías. ¿Por qué? Bueno, pues porque la historia de los últimos 100 años en el mundo está plagada de irregularidades y de atrocidades que se cometieron en nombre de las mayorías. Justo para eso están las Cortes Supremas. Ahora, la respuesta obviamente de López Obrador, que no está evidentemente muy de acuerdo con la forma republicana liberal de gobierno, es que la Corte Suprema sea electa por el pueblo, al igual que son electos los diputados y senadores y el presidente. ¿Es viable esto en términos jurídicos, constitucionales, digamos, que se pueda esto establecer a través de una reforma constitucional como la que anunció el presidente? Sí, se puede reformar la Constitución, no hay duda, y además el Poder Ejecutivo en nuestro país tiene la facultad de enviar al Congreso reformas constitucionales. El tema ahí sí, además de jurídico, es político. Él necesitaría tener un Congreso con una mayoría calificada, cosa que no la tiene en este momento y prevé que en las elecciones de 2024, cuando él ya deje el cargo, ese Congreso obtenga la mayoría del partido del presidente y de sus aliados para poder reformar la Constitución y llevar a cabo este cambio que no existe tampoco en los países democráticos. Los jueces constitucionales no se eligen por voto popular. En algunos países, por ejemplo, con Estados Unidos, y los jueces menores, jueces de paz en otras naciones, sí se eligen a través del voto popular. En la mayoría de los países democráticos esto no existe porque los jueces no están ahí para ser simpáticos a la población. Están ahí para defender las cartas magnas, las constituciones y las leyes fundamentales. Pensar que la legitimidad electoral pudiera llegar también a la Suprema Corte, pues no es otra cosa más que pretender que los ministros de esta se conviertan en políticos que salgan a hacer campaña y que evidentemente descuiden lo que es fundamental, tener una capacidad probada en términos jurídicos para poder resolver asuntos tan delicados cuando llegan a las Cortes Supremas, que no es otra cosa más que normas o actos administrativos de la autoridad que pueden transgredir la Constitución. Clarísimo, Surya, y como lo repito, ¿no? El concepto que usted planteó tan claramente, algunas de las mayores atrocidades de la humanidad se hicieron con el apoyo de las mayorías. Si no hay un poder que sea contramayoritario, estamos justamente a merced de eso. Gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias, Darío, encantada. Un saludo para todos.